Bienvenidos a la sección número 33 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Decíamos que generalmente encontramos mínimo 8 clases de símbolos. Número 1, objetos materiales. Vamos a ir más despacio un poquito, que algunos no anotaron en la anterior. 2, hechos milagrosos. Hechos milagrosos. Recuerden los que están anotando que la idea es que todo esto pueda estar digital. Ya tenemos digitalizado las primeras 10 normas básicas. Las que llevamos de allí para acá, bueno, que sería una, que es la de tipología, solo que esa fue larga, está en proceso. La idea es que ustedes puedan tener todo esto digital, pero muy bueno es que de todas formas anoten, porque así se nos graba más. Anotamos, luego leemos lo que le entregamos, lo que recibimos digital, entonces se nos va grabando doblemente. Eso va a estar en la página nuestra, conforme va estando listo. 1, objetos materiales. 2, hechos milagrosos. Hay muchos hechos milagrosos que son simbólicos. 3, elementos de visiones proféticas. Aquí nos vamos a detener casi más que en todos los demás puntos. O sea, todos los vamos a tratar, pero aquí nos vamos a detener bastante tiempo más. Elementos de visiones proféticas, los símbolos que aparecen en las visiones dadas a los profetas. Las profecías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, algunas de Isaías, como mencionábamos, algunos profetas menores están cargadas de simbolismo. En el 2 es hechos u objetos milagrosos. Faltó decirles u objetos, ¿verdad? Hechos u objetos milagrosos. 3, elementos de visiones proféticas. 4, acciones simbólicas. Acciones simbólicas. 5, números simbólicos. Esa sección es muy interesante. Números simbólicos. 6, nombres simbólicos. Nombres simbólicos. 7, colores simbólicos. Y 8, metales y piedras preciosas simbólicas. Hay más, como les decía, hay más clases de símbolos, pero vamos a centrarnos en esas. En la lectura que ustedes están haciendo de la lectura auxiliar, ahí van a encontrar uno que otro más, entonces pueden añadir a su material. Algunos ejemplos. Empecemos con el 1. Yo lo tengo como A. Objetos materiales. Objetos materiales. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, el arca del pacto, colocada en el lugar santísimo del tabernáculo, según Éxodo 25. ¿De qué es símbolo? A ver, es fácil. El arca del pacto, ¿verdad? No el arca de Noé, el arca del pacto. Es símbolo del lugar donde Dios habita con toda la gloria de su santidad. Símbolo del trono de Dios. Allí era donde Él se aparecía, la Shekinah o Shekinah. La ley dentro del arca del pacto. La ley dentro del arca, Éxodo 25, 16 y 21. Era santa, inviolable, perenne. ¿De qué es símbolo? Esto es muy importante. Del carácter de Dios, sí, pero de una vez empezamos ya a hacer algunas aplicaciones menores. ¿Dónde estaba la ley? ¿Dónde fue colocada? ¿O Dios mandó colocarla? ¿Dónde? La ley de los 10 mandamientos. Dentro del arca. ¿Y qué es el arca? ¿O qué simboliza?
El trono de Dios. Entonces, ¿qué representa la ley? El fundamento, la base del trono de Dios. Esto nos ayuda a entender la importancia de la ley de Dios. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Sobre el arca estaba la caporet o propiciatorio, era la cubierta, la tapa, sobre la que se rociaba la sangre de la expiación. Es símbolo de la obra propiciatoria de Cristo en la cruz. Vaya, por ejemplo, en Romanos 3:25, Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es Cristo aquí? ¿Y por qué propiciación? ¿De dónde viene eso? De propiciatorio, ¿lo ven? ¿Y qué es propiciación? Vamos a entrar en eso, o entramos en eso, en la serie La Doctrina Bíblica de la Salvación, donde vemos los términos, estos claves que tienen que ver con la salvación. Ahí vemos lo que es propiciación, pero para no mezclar, es ese acto a través del cual somos perdonados y limpiados. Ese acto a través del cual Cristo en su intercesión nos sustituye. Por entenderlo en los términos más fáciles. Cristo es la propiciación entre nosotros y Dios. Es nuestro sustituto, es el que nos salva por la sangre que derramó. En 1 de Juan 2:2 tenemos lo mismo. 1 de Juan 2:2 dice, y Él es, ahí está otra vez, la propiciación, eso viene de propiciatorio, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en el 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Bueno, entonces el propiciatorio, símbolo de la propiciación de Cristo. De este último símbolo se desprende una enseñanza doctrinal fundamental. ¿Cuál es? Que el Antiguo Testamento enseña la ley y la gracia. ¿Qué de fundamental tiene eso? ¿O qué de importante tiene eso? Bueno, la doctrina que sostiene que la ley de Dios es tema del Antiguo Testamento, mientras que la gracia es tema del Nuevo. ¿Han escuchado eso? Descansa en el desconocimiento de este símbolo, del propiciatorio y de muchas cosas más. Es que la gracia de Dios es un hilo de oro que cruza todo el Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo. No hay tal cosa como ley en el Antiguo y gracia en el Nuevo. Esa doctrina mayormente evangélica no es bíblica, para nada. Hay ley en el Nuevo y hay gracia en el Antiguo. Y hay ley en el Antiguo y hay gracia en el Nuevo también. Ambas cosas hay en ambos
testamentos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo traigo a colación aquí? Porque el propiciatorio, que era donde se rociaba la sangre, ¿de qué símbolo según los textos que leímos? De la propiciación, que es Cristo para nosotros. Entonces, ¿cómo que no está Cristo, no está su gracia, no está su mediación, no está su misericordia, su perdón en el Antiguo? No hay un libro del Antiguo Testamento que no apunte hacia Cristo. No existe. Cristo está en cada libro del Antiguo Testamento, en su plan de salvación. Esto lo especificamos un poco más o lo detallamos un poco más en la materia, en la sección o en la serie Introducción a la Biblia. ¿Ok? Pero bueno, algunos ejemplos de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, ¿okay? Porque quisiera enfatizar esto. Para mí es muy importante que lo captemos. La importancia de este símbolo del propiciatorio recalca que la gracia de Dios está palpable en el Antiguo Testamento. Los que insisten en que la ley es del Antiguo y la gracia es del Nuevo es para quitar valor a la ley de Dios, para disminuir la autoridad de la ley de Dios para el cristiano. ¿Okay? Al decir ahora estamos bajo gracia, antes estaba bajo ley. No, el Hijo de Dios ha estado siempre bajo la gracia de Dios. Siempre. Algunos ejemplos. Génesis 6:8. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y algunos dicen, sí, pero es que esa no es gracia de la que habla el Nuevo Testamento. Eso es que le cayó bien a Dios. Está bien. ¿Y qué le pasó por caerle bien? Lo salvó. ¿Quiere verlo así? Véalo así. Si insiste en eso, alguien, pero el caer en gracia con Dios lo salvó. No está hablando de su gracia, de la misma gracia del Nuevo Testamento. Bueno, la misma gracia expresada en el Nuevo Testamento, pues no tiene gracia el Nuevo Testamento, sino que en él se expresa. La gracia es de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y por su gracia fue salvo. ¿Qué de Moisés? Miren, del que más se dice que es de la ley. Éxodo 33. Éxodo 33. A 12 y 13. Dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces halló gracia Moisés ante Dios, igual que Noé. Vean el verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. En el capítulo 34 del mismo Éxodo, versículos 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.
Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Noten. ¿Cuál es el resultado de hallar gracia ante sus ojos? Perdón de pecados. ¿Cuál es la diferencia con la enseñanza del Nuevo? Es por gracia que ellos recibirían el perdón de sus pecados, no es por guardar la ley. Deuteronomio 33 más bien, 16. Deuteronomio 33, 16. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La gracia del que habitó en la zarza. De paso, todo estudiante de la Biblia sabe que el que habitó en la zarza, el que le apareció a Moisés, fue nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Así que estamos hablando de la misma gracia porque estamos hablando del mismo ser. La gracia es dada por Jehová, nos dice Salmo 84:11. Noten, también David y los otros salmistas tenían claro esto. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Pero noten de paso siempre, aunque no es el tema ahora, como siempre la gracia de Dios, el que la recibe, anda en integridad. No es gracia para vivir en libertinaje. Bueno, ese es otro tema, pero tengámoslo en mente. Proverbios 3:34. Proverbios 3:34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La gracia está relacionada con la humildad, con el reconocimiento de nuestra pequeñez. Jeremías 31:2. Jeremías 31:2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces se le ofreció la gracia de Dios a Israel en su peregrinaje en el desierto. Ahora vean un texto con el que quisiera concluir esta sección clave. Oseas, el capítulo 14 y los versículos 1 al 4. Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Noten aquí el plan de la salvación. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? Dios y un pueblo separado de Él por causa del pecado. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué hay aquí? Limpieza de pecado. Ahora dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué está diciendo aquí? Ese procedimiento de perdón de sus pecados no es por nada que ellos lograran, no es por obras humanas. Y noten cómo se lo recalca el 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos.
de pura gracia. Ese texto es clave. Y seguimos en el Antiguo. No hay tal cosa como ley en el Antiguo y gracia en el Nuevo. Eso es un disparate. Bueno. Sí, en relación a eso, sí me gustaría leer un versículo de Primera de Pedro 1:10. Ajá. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia Ok. destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, Y el que sigue es clave. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, Ajá. el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ok, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Era Cristo predicando a través de ellos. Era Cristo ofreciéndole la misma oportunidad de perdón que nos ofreció después de que se hizo hombre. Solo que todo estaba en símbolos. Bien. El pan y el vino. El pan y el vino en el Nuevo Testamento. El pan y el vino en el Nuevo Testamento tienen un simbolismo inconfundible que apunta hacia dónde. Pan y vino. El cuerpo y la sangre de Cristo. A pesar de la doctrina católica romana de la transubstanciación. Transformación de sustancia. Eso lo tenemos claro, aunque lo veremos en la materia credos contemporáneos, donde veamos catolicismo. Ellos enseñan que el pan y el vino no simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Eso es, estamos hablando en otros términos, ya nada que ver con la Biblia en eso, pero es otro tema. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y son los elementos que utilizamos en la cena del Señor. ¿Okay? Representan su entrega plena a la muerte, que habría de abrir a los hombres la puerta de la salvación en Él. Bien. B. Ejemplos de los seres u objetos milagrosos. Seres u objetos milagrosos. Se nos volvió a ir el tiempo. Quedamos aquí. Nos vemos en la próxima sección.